Imagina por un momento que pudieras diseñar el tanque perfecto. Una máquina de guerra tan avanzada que pudiera ver en la oscuridad, disparar mientras se mueve a toda velocidad y sobrevivir a cualquier ataque enemigo. Esa visión se hizo realidad en Corea del Sur, con el nacimiento del K-2 Black Panther, una bestia de acero que revolucionaría para siempre el concepto de blindado moderno. Durante décadas, la península coreana ha vivido bajo la sombra de una tensión constante. Dividida tras la guerra que devastó la región entre 1950 y 1953, Corea del Sur se encontró en una posición única. Necesitaba defenderse de una amenaza real y permanente, pero también aspiraba a convertirse en una potencia tecnológica mundial. Esta dualidad forjaría el carácter de su industria militar y daría origen a uno de los tanques más sofisticados jamás construidos. El camino hacia el Black Panther comenzó mucho antes de su primera aparición en los campos de prueba. Durante los años 80, el ejército surcoreano dependía principalmente de tanques estadounidenses, veteranos de conflictos anteriores, que aunque confiables, comenzaban a mostrar su edad frente a las nuevas amenazas del siglo XXI. Los generales en Seúl sabían que necesitaban algo más que máquinas prestadas. Necesitaban un guardián diseñado específicamente para proteger su tierra. La historia del desarrollo del K-2 es también la historia de la transformación de Corea del Sur. En los años 90, el país había pasado de ser una nación devastada por la guerra a convertirse en un tigre asiático, con una industria tecnológica que competía con las mejores del mundo. Esta experiencia en electrónica, semiconductores y sistemas avanzados sería fundamental para crear algo que ningún otro país había logrado: un tanque verdaderamente inteligente. El proyecto oficial comenzó en 1995, cuando el gobierno surcoreano decidió que era hora de desarrollar su propio tanque de batalla principal. No querían simplemente copiar diseños existentes, querían superar todo lo que se había hecho antes. La empresa Hyundai Rotem, parte del gigante industrial que ya dominaba los mercados de automóviles y construcción naval, se convirtió en el corazón de este ambicioso sueño. Los ingenieros surcoreanos estudiaron meticulosamente cada tanque exitoso de la historia moderna. Analizaron el legendario M1 Abrams estadounidense, el formidable Leopard alemán y el resistente Challenger británico. Pero en lugar de limitarse a combinar sus mejores características, decidieron reimaginar completamente lo que podía ser un tanque en la era digital. El primer prototipo del K-2 rodó por primera vez en el año 2007, y desde ese momento quedó claro que algo extraordinario había nacido. Los observadores militares de todo el mundo se quedaron boquiabiertos al ver un tanque que parecía salido de una película de ciencia ficción. Su silueta elegante y amenazante le valió inmediatamente el apodo de Black Panther, una pantera negra que acechaba silenciosamente en los campos de batalla del futuro. Lo que hacía especial al K-2 no era solo su apariencia, sino su cerebro electrónico. Por primera vez en la historia, un tanque podía literalmente pensar. Su sistema de control de fuego era tan avanzado que podía identificar, rastrear y eliminar múltiples objetivos simultáneamente, incluso mientras se desplazaba a alta velocidad por terreno irregular. Era como si hubieran dotado a una fortaleza medieval de la inteligencia de una supercomputadora moderna. Pero quizás la innovación más revolucionaria del Black Panther era su capacidad de adaptarse al terreno. Su sistema de suspensión activa podía ajustarse instantáneamente, permitiendo que el tanque se inclinara hacia adelante para disparar por encima de obstáculos, se agachara para ocultarse detrás de cover, o incluso se arrodillara para presentar un perfil más bajo al enemigo. Era como ver a un gigante de metal realizar una danza mortal, moviéndose con una gracia que desafiaba su peso de 55 toneladas. El desarrollo del K-2 no fue solo una hazaña técnica, fue también una demostración del poder de la determinación humana. Durante más de una década, miles de ingenieros, soldados y técnicos trabajaron día y noche para perfeccionar cada detalle.
Probaron el tanque en los desiertos más calurosos, en las montañas más frías y en las condiciones más extremas imaginables. Cada fallo era una lección, cada éxito un paso más cerca de la perfección. El costo del proyecto fue astronómico. Se estima que Corea del Sur invirtió más de $2.000 millones en el desarrollo del K-2, una cifra que habría arruinado a muchas naciones más pequeñas. Pero para los surcoreanos, no se trataba solo de dinero, se trataba de supervivencia nacional y orgullo tecnológico. Estaban creando no solo un arma, sino un símbolo de lo que su país podía lograr cuando combinaba visión, recursos y determinación implacable. Las pruebas iniciales del K-2 dejaron a los expertos militares sin palabras. En ejercicios de tiro, el tanque demostró una precisión que rozaba lo sobrenatural. Podía impactar objetivos a distancias de más de 8 kilómetros, una hazaña que habría sido imposible para cualquier tanque de generaciones anteriores. Pero lo más impresionante era su capacidad para hacer esto mientras se movía a velocidades de hasta 70 kilómetros por hora, transformando el concepto tradicional de combate blindado. La protección del Black Panther era igualmente revolucionaria. Su blindaje modular podía resistir los proyectiles más avanzados del mundo, mientras que su sistema de defensa activa podía interceptar misiles entrantes antes de que tocaran su casco. Era como si hubieran construido un escudo invisible alrededor del tanque, una barrera que protegía no solo la máquina, sino las vidas preciosas de los 3 hombres en su interior. El primer lote de producción del K-2 se completó en 2014, marcando el final de casi 2 décadas de desarrollo. El ejército surcoreano recibió sus primeras unidades con una mezcla de orgullo y alivio. Finalmente, tenían un guardián digno de proteger su patria, una máquina que no debía nada a ningún diseño extranjero y que superaba a la mayoría de sus competidores internacionales. La comunidad militar internacional recibió al K-2 con respeto y cierta envidia. Aquí estaba una nación que, pocas décadas antes, había dependido completamente de armas importadas y ahora producía tanques que otros países querían comprar. Polonia se convirtió en el primer cliente internacional del K-2, ordenando casi 1.000 unidades en un contrato que valdría más de $12.000 millones, la mayor venta de armas en la historia de Corea del Sur. Pero el verdadero éxito del K-2 Black Panther no se medía solo en ventas o capacidades técnicas. Representaba algo más profundo: la transformación de una mentalidad nacional. Corea del Sur había pasado de ser un país que consumía tecnología militar a ser uno que la creaba e innovaba. El Black Panther era la prueba de que una nación decidida podía alcanzar cualquier meta, sin importar cuán ambiciosa fuera. Los tanquistas que tripulan estos modernos guerreros hablan de ellos con una mezcla de respeto y cariño. Describen cabinas que parecen naves espaciales, con pantallas que muestran información en tiempo real sobre todo lo que sucede en un radio de kilómetros. Hablan de la confianza que sienten al saber que están protegidos por la mejor tecnología que su país puede ofrecer, y del orgullo de operar una máquina que representa lo mejor de la ingeniería humana. Sin embargo, detrás de toda esta sofisticación tecnológica, hay una realidad más profunda que no debemos olvidar. El K-2 Black Panther, como todos los instrumentos de guerra, existe porque los seres humanos aún no hemos aprendido a resolver nuestras diferencias sin recurrir a la fuerza. Es un recordatorio tangible de nuestras limitaciones como especie, de nuestra tendencia a prepararnos para el conflicto en lugar de trabajar incansablemente por la paz. La historia del K-2 nos enseña que cuando los seres humanos se unen con un propósito común, pueden lograr maravillas técnicas que parecían imposibles. Los mismos cerebros brillantes que diseñaron sistemas de puntería láser y blindajes reactivos podrían estar diseñando hospitales más eficientes, sistemas de transporte más limpios o tecnologías que ayuden a alimentar a los hambrientos del mundo. La capacidad está ahí. Solo necesitamos la voluntad de dirigirla hacia la construcción en lugar de la destrucción. Cada K-2 Black Panther que rueda por los campos de entrenamiento es un testimonio de la ingenuidad humana.
pero también un recordatorio de que todavía vivimos en un mundo donde sentimos que necesitamos estas máquinas para sentirnos seguros. Quizás el día más glorioso para el K2 será aquel en que se convierta en una pieza de museo, un recordatorio de una época en que la humanidad aún no había aprendido que nuestra verdadera fuerza reside en nuestra capacidad de entendernos, de escucharnos y de construir juntos un futuro donde estos magníficos pero terribles guardianes de acero ya no sean necesarios. Para comprender verdaderamente qué hace especial al K2 Black Panther, debemos observar cómo transforma conceptos que durante décadas permanecieron inalterados en el mundo de los blindados. Mientras que los tanques de generaciones anteriores requerían equipos especializados para su mantenimiento y largas horas de reparación, el Black Panther incorpora sistemas de autodiagnóstico que detectan problemas antes de que se conviertan en averías críticas. Su huella acústica se ha reducido considerablemente gracias a nuevos materiales de aislamiento y motores más silenciosos, permitiendo aproximaciones sigilosas que habrían sido impensables en máquinas anteriores. La ergonomía de su interior ha sido completamente rediseñada, con controles intuitivos que reducen la fatiga de la tripulación durante misiones prolongadas. Su capacidad de comunicarse con otros sistemas militares y civiles abre posibilidades para misiones de búsqueda y rescate en desastres naturales, apoyo logístico en zonas remotas y reconocimiento en áreas peligrosas donde la vida humana estaría en riesgo. La fabricación del K2 Black Panther es un proceso que desafía los límites de la metalurgia moderna. En las instalaciones de Hyundai Rotem, el acero especial que forma su casco pasa por tratamientos térmicos que alcanzan temperaturas superiores a los 1500 grados centígrados. Cada plancha de blindaje se forja utilizando prensas que ejercen una presión equivalente al peso de 50 elefantes concentrado en cada centímetro cuadrado. Los técnicos que supervisan este proceso describen el momento en que el metal fundido toma forma como algo casi hipnótico, viendo cómo toneladas de acero bruto se transforman gradualmente en la piel protectora que salvará vidas. Los sistemas electrónicos del K2 requieren una precisión que roza la perfección absoluta. Los circuitos integrados que controlan su sistema de puntería se fabrican en salas blancas, donde una partícula de polvo podría arruinar componentes valorados en miles de euros. Cada procesador pasa por pruebas que simulan condiciones extremas. Temperaturas de 60 grados bajo cero, vibraciones que reproducen el impacto de proyectiles enemigos y campos electromagnéticos que podrían freír la electrónica convencional. Solo aquellos componentes que sobreviven a estas torturas digitales ganan el derecho de formar parte del cerebro del Black Panther. El cañón principal del K2 es una obra maestra de ingeniería balística que tarda más de 200 horas en fabricarse. Su ánima interior se perfora con tal precisión que las variaciones no superan el grosor de un cabello humano a lo largo de toda su longitud de 5 metros. Los ingenieros utilizan rayos láser para verificar que cada milímetro del cañón sea perfectamente recto, porque la más mínima desviación podría hacer que un proyectil falle su objetivo por metros a largas distancias. El proceso de rifado, que crea las estrías helicoidales interiores, se realiza con herramientas de diamante que giran a velocidades tan exactas que pueden mantener la misma rotación durante horas sin variar ni una revolución por minuto. Pero quizás el aspecto más fascinante del K2 es su capacidad para aprender. Su sistema de inteligencia artificial no solo ejecuta órdenes, adapta su comportamiento basándose en experiencias previas. Durante los ejercicios de entrenamiento, el tanque registra cada disparo, cada maniobra, cada reacción de sus sensores, creando una base de datos que mejora constantemente su rendimiento. Es como si cada K2 desarrollara su propia personalidad táctica, volviéndose más eficiente con cada misión. Los blindajes reactivos del Black Panther representan un salto conceptual en la protección de vehículos. Cuando un proyectil impacta contra su superficie, pequeñas cargas explosivas detonan en una secuencia perfectamente calculada, creando una onda de choque que desvía o desintegra la amenaza entrante. Este sistema reacciona en microsegundos, más rápido que el parpadeo de un ojo humano. Los soldados que han presenciado este sistema en acción
describen destellos brillantes seguidos de sonidos metálicos, como si el propio tanque estuviera luchando activamente contra los ataques. La suspensión hidropneumática del K2 utiliza sensores que evalúan el terreno 1000 veces por segundo. Cuando el tanque se aproxima a un obstáculo, los amortiguadores se ajustan automáticamente, permitiendo que la máquina mantenga una estabilidad perfecta incluso mientras navega por terreno que destrozaría vehículos convencionales. Los conductores experimentados hablan de la extraña sensación de manejar 55 toneladas que se sienten como una fracción de ese peso, deslizándose suavemente sobre rocas y barrancos, como si fueran meras irregularidades en el asfalto. El sistema de visión nocturna del Black Panther puede detectar el calor corporal de una persona a distancias de más de 10 kilómetros. Sus cámaras térmicas crean imágenes tan detalladas que pueden distinguir entre diferentes tipos de vehículos basándose únicamente en sus firmas de calor. Durante las noches más oscuras, cuando la visibilidad humana se reduce a apenas unos metros, el K2 mantiene una conciencia situacional completa de todo lo que ocurre en un radio de kilómetros a su alrededor. La logística detrás de cada K2 es tan compleja como el propio tanque. Su motor consume combustible a un ritmo que requiere planificación milimétrica para misiones extensas. Los técnicos han desarrollado sistemas de repostaje que pueden llenar sus depósitos en menos de 15 minutos, utilizando camiones especializados que se aproximan al tanque mientras permanece en movimiento. Esta capacidad de reabastecimiento dinámico significa que el K2 puede mantener operaciones continuas durante días, sin detenerse en bases fijas. Los simuladores de entrenamiento para tripulaciones del K2 son réplicas exactas del interior real, con pantallas que recrean escenarios de combate con un realismo perturbador. Los futuros comandantes de tanque pasan cientos de horas en estos dispositivos, enfrentándose a situaciones que van desde emboscadas urbanas hasta batallas en campo abierto. La tecnología de realidad virtual permite que experimenten el estrés del combate sin los riesgos reales, preparándolos para tomar decisiones cruciales en fracciones de segundo. El mantenimiento preventivo del K2 ha revolucionado la logística militar. Sensores internos monitorean constantemente el estado de miles de componentes, desde filtros de aceite hasta circuitos electrónicos. Cuando algo está a punto de fallar, el sistema alerta automáticamente a los técnicos, permitiendo reparaciones planificadas en lugar de averías imprevistas. Esta capacidad predictiva significa que los K2 mantienen tasas de disponibilidad operativa superiores al 90%, una cifra que habría sido imposible con tanques de generaciones anteriores. Durante las pruebas de resistencia más extremas, los prototipos del K2 fueron sometidos a condiciones que simulaban décadas de uso intensivo en apenas meses. Los ingenieros hicieron funcionar los motores durante miles de horas consecutivas. Dispararon los cañones hasta que el metal comenzó a mostrar signos de fatiga, y sometieron los sistemas electrónicos a interferencias electromagnéticas que reproducían entornos de guerra electrónica. Solo después de sobrevivir a estos castigos inhumanos, el diseño final recibió la aprobación para la producción en serie. La precisión del sistema de control de fuego del K2 ha redefinido lo que significa la puntería en combate blindado. En pruebas documentadas, ha impactado objetivos del tamaño de una moneda a distancias superiores a los 3 kilómetros. Su computadora balística calcula instantáneamente factores como velocidad del viento, rotación de la Tierra, temperatura del aire y desgaste del cañón para garantizar que cada disparo alcance exactamente donde debe. Los artilleros veteranos describen la experiencia como tener poderes sobrehumanos, capaces de tocar cualquier objetivo que puedan ver. El legado del K2 Black Panther trasciende sus capacidades militares. Representa un momento en la historia donde una nación decidió que su seguridad no podía depender de otros, pero también que la verdadera fortaleza proviene del conocimiento, la innovación y la dedicación colectiva. Cada componente de este tanque cuenta la historia de científicos, ingenieros y trabajadores que eligieron construir algo extraordinario, algo que pudiera proteger lo que más valoran:
En los campos de entrenamiento de Corea del Sur, cuando un K-2 Black Panther emerge de la niebla matutina, con su silueta imponente recortada contra el amanecer, no solo se ve una máquina de guerra. Se contempla el resultado de décadas de sueños convertidos en realidad, de desafíos técnicos transformados en triunfos, de una visión que parecía imposible hasta que alguien decidió hacerla posible. Es un recordatorio silencioso pero poderoso de que la verdadera fuerza de una nación no reside en sus armas, sino en su capacidad de crear, de innovar y de proteger aquello que considera sagrado: la vida, la libertad y el futuro de sus hijos. En última instancia, el K-2 Black Panther nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias capacidades como especie. Si podemos crear máquinas tan sofisticadas para la guerra, imaginemos qué podríamos lograr si dirigiéramos esa misma pasión, recursos y determinación hacia la curación, la exploración espacial o la erradicación de la pobreza. La Pantera Negra surcoreana no es solo un tanque, es un espejo que refleja tanto nuestro potencial más brillante como nuestros miedos más profundos. 55 toneladas de acero, tecnología y esperanza siguen rodando por los campos de Corea, guardando silenciosamente una frontera que todos esperamos que algún día ya no necesite ser vigilada.